los principios procesales del derecho penal, la jurisdicción y la competencia. Para tratar los principios procesales del derecho penal, primero debo señalar que se debe hacer una diferenciación entre lo que son los principios generales del derecho penal y principios procesales del derecho penal, propiamente dichos. Resaltando que en materia penal, más que en ninguna otra, los principios generales y procesales se entrelazan y corresponden entre sí, con el objetivo de lograr un proceso diáfano encaminado al fin último, que es de lograr justicia. Los principios generales del derecho penal se encuentran establecidos en los artículos 2, 3 y 4 del Código, teniendo como máxima que, aun estando la persona privada de libertad, conserva los derechos más básicos inherentes a la persona humana, o lo que nosotros conocemos como derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida. Obviamente este derecho en los países que aplican o que respetan el derecho a la vida, porque nosotros encontramos que pues, en países del Medio Oriente o incluso en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, pues se aplica la pena de muerte. En este caso, pues depende de la legislación que rige en cada país. Los principios procesales del derecho penal en nuestro país se encuentran descritos en el artículo 5 del Código y suman 21 principios que se deben aplicar y observar obligatoriamente en todo proceso. Así tenemos el principio de legalidad, de favorabilidad, duda a favor del reo, de inocencia, de igualdad, de impugnación procesal, prohibición de empeorar la situación del procesado, prohibición de autoincriminación, prohibición de doble juzgamiento, intimidad, de oralidad, de concentración, de contradicción, de dirección judicial del proceso, de impulso procesal, de publicidad, de inmediación, de motivación, de imparcialidad, de privacidad y de objetividad. Además de los que se puedan establecer en la Constitución u otros instrumentos internacionales, siempre y cuando hayan sido ratificados por el Estado ecuatoriano. Entonces, para que otros principios aplicables, que sean aplicables al derecho procesal penal, que estén fuera de nuestra norma, tienen que estos instrumentos internacionales haber sido ratificados por el Estado. Dentro de estos principios, quizá el principio más vulnerado en nuestro país sea el principio de inocencia, pues a menudo podemos ver a personas privadas de su libertad aún en la etapa de investigación, y cuando ni siquiera la Fiscalía ha determinado con claridad los elementos de convicción y vinculación del procesado al presunto delito. Es decir, cuando no se ha determinado a ciencia cierta la implicación, participación o autoría del procesado. Simplemente se priva de la libertad porque el fiscal la pide, argumentando que la requiere para asegurar la presencia del procesado en el juicio. Esto pasa con la ley vigente, que seguramente con las reformas al COIP que entrarán en vigencia el 21 de junio de este año, sin duda mejorará la posición de este principio tan vulnerado. Aparte de estos 21 principios que se encuentran en el COIP, debo mencionar que también hay otros principios que no constan en el artículo 5 del COIP, pero que son principios fundamentales para el desarrollo del proceso penal. Y así lo contempla la CDIH o la Corte de Derechos Interamericanos y la Corte Penal del área. Los principios que no constan en el COIP constan en la Constitución. Tanto es así que el artículo 169 de la Constitución del Ecuador expresamente
señala. Pues me voy a permitir leer porque no tengo una memoria de elefante. Ciento 69 del Código. Sistemas procesales. El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. Lo que es concordante con el artículo 194 de la Constitución de la República, que también establece que la Fiscalía, quien ejerce la acción pública, está sujeta a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso. Entonces, el principio del debido proceso se compone de ciertas garantías que se encuentran establecidas en el artículo 76 y 77 de la Constitución de la República, lo que concuerda con lo establecido en el artículo 1 y 5 del Código. Sí, tal vez muchas personas me dirán, solo en el artículo 76 de la Constitución de la República se habla que las personas que se encuentren en procesos penales o que están en duda sus derechos o están en juicio, se les debe garantizar sus derechos. Pero el artículo 77 también nos habla de las garantías que se debe observar para las personas privadas de la libertad. Por ejemplo, si una persona es detenida en flagrancia y los señores policías no le leyeron sus derechos e inmediatamente la internaron en un centro de privación de libertad, se están violentando esos derechos. Si una persona que ha sido sentenciada no la clasifican de acuerdo a su peligrosidad, se están vulnerando esos derechos y por lo tanto, con toda la probabilidad del caso, si el abogado hace una solicitud al juez de garantías penitenciarias, pues se considerará que ese derecho está vulnerado y obviamente se tratará de reparar ubicándolo en el mejor lugar. De esa manera, pues es que también en el artículo 77 se señalan principios que deben respetar para un debido proceso, en este caso en la ejecución de la pena. Otro principio fundamental es el principio de la tutela judicial efectiva, que se encuentra establecido en el artículo 75 de la Constitución de la República. ¿Qué es el principio de la tutela judicial efectiva? No es otra cosa más que el acceso libre, gratuito y oportuno que toda persona debe tener al sistema de justicia para ser escuchado, tutelados y garantizados sus derechos cuando estos se hayan vulnerado, a fin de obtener un fallo que garantice la reparación o compensación por el daño sufrido o vulnerado, si hubiera lugar a ello y si fuera el caso, por supuesto. También el principio de seguridad jurídica es importantísimo, pues este nos señala que en todo proceso penal las partes tienen derecho a ser juzgadas en apego a la Constitución y en normas jurídicas existentes, previas, claras, públicas y que obligatoriamente deben ser aplicadas por las autoridades competentes. Este principio es el que le da al ciudadano la confianza de que sus actos están enmarcados dentro de leyes claras, precisas, iguales y justas para todos. Y si dichas normas son vulnerados por determinados actos contrarios a la ley, se recibirá una sanción o reparación previamente establecida en la misma norma. Al respecto, este principio se encuentra establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República. Entonces, tenemos que los principios procesales del derecho penal son el fundamento
las directrices, aquellos criterios que señalan la estructura y funcionamiento jurídico de la norma y orientan a la realización adecuada de los actos de las partes procesales y de los juzgadores para solucionar por medio de la ley penal la conducta penalmente relevante o las contiendas entre partes. La inobservancia de un solo principio procesal penal por las partes, fiscalía o el juzgador dentro de un proceso puede dar como resultado que todo lo actuado sea nulo o inválido, es decir, acarrear nulidad desde el momento que se vulneró o inobservó un principio procesal, o incluso pedir o que se declare la nulidad del proceso en su totalidad.